Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Y ya estamos de vuelta después de esta canción y nuestro bloque musical. Como les decía, yo tengo el gusto de presentarles a Javier Cueto, CEO de Grupo Imagine. Javier es ingeniero civil industrial con una mención en química. Javier viene del mundo del emprendimiento, ha trabajado en otras incubadoras, aceleradoras, pero para lo que nosotros nos interesa acá, él hace algunos años vino a hacerse cargo de toda la gestión de Grupo Imagine. Grupo Imagine que partió como Imagine Lab Chile, incluso antes con otro nombre que ya ni me acuerdo, incubadora de la industria TIC. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la evolución. El foco principal de la conversa es el fondo, pero vamos a hablar de incubación, aceleración, vamos a hablar de todos sus programas, vamos a hablar además de ecosistemas. Por lo pronto, Javier, muy bienvenido a Legal Lab. ¿Cómo estás? No, muchas gracias Pablo y Fernando por la invitación. Súper contento de estar hoy día acá. Y sí, o sea, ha sido un grupo, una travesía bien diversa la de Imagine. Partió, de hecho, como incubador en la industria TIC, después era Imagine Business Lab, después sacamos el Business, después sacamos el Lab, y ahora volvemos a Imagine. Así que sí, ha sido un proceso. Bueno, como todo emprendimiento, ir encontrando también su identidad y también obviamente la oferta y los servicios han ido creciendo, así que también muy contento de lo que ha sido logrando. Oye, y la primera gran pregunta, porque Fernando ya nos dijo, ustedes de alguna forma irrumpieron con un modelo bien disruptivo, siendo una aceleradora privada asociada con Microsoft. En esa época como que era muy típico las incubadoras universitarias, que por lo demás también siguen existiendo, son muy buenas. Fueron disruptivos en eso, fueron disruptivos en el modelo, teniendo un funnel gigante ¿cómo se llama?, de emprendimientos que se incubaban año a año. Fueron cambiando, presentaron este modelo de certificación de mentores y ahora fondo de inversión. Oye, cuéntanos cómo evolucionan a esto y cómo llegan a un fondo de inversión. Si no podemos decir que nadie está cómodo siempre haciendo lo mismo, pero llama mucho la atención. Cuéntanos de este proceso para llegar al fondo, Javier. Oh, sí, es verdad, ha sido una travesía que creo que ha sido parte también de todo este proceso de aprendizaje, por un lado, y de también ir tomando todo esto que ha ido pasando, los aprendizajes, la metodología, e ir viendo siempre cómo ir proponiendo algo nuevo al ecosistema, pero ir también evolucionando como institución. Nosotros no nos queríamos quedar de cierta manera establecido en un solo segmento. Nosotros, como decían, nacimos como una incubadora, que ya su primera visión distinta era justamente esa. Primero, que no era una incubadora universitaria. Yo creo que en ese momento éramos la primera o la segunda incubadora privada recién que existía en el país cuando se creó Imagine. Formalmente se creó el 2013 y partió operación en el 2014. Teníamos este partner corporativo que ha sido nuestro partner estratégico ya por 9 años, que ha sido Microsoft, que ha sido un pilar fundamental también en toda esta mirada, yo diría como una mirada mucho más de negocio, de la industria al apoyo a emprendimiento, más que una mirada per se de transferencia tecnológica, que quizá es un poco más el sesgo de la incubadora universitaria. Y nuestro desafío original era decir cómo podíamos apoyar a la creación de nuevos emprendimientos, pero con una mirada global y con una mirada bien clara en el negocio. Es decir, no solamente que se enamoraran de la tecnología, sino que también estuvieran efectivamente creando negocios de alto potencial. Y así fue como un poco también, si bien nosotros en ese momento administrábamos estos subsidios no reembolsables de Corfo, que llegamos a administrar una bolsa de más de $5 millones, que muchas otras incubadoras tenían este tipo de subsidios, quizá en un volumen menor, fuimos un poco innovadores también en decir, oye, nosotros queremos acá, no tenemos una varita mágica de nosotros poder decir en etapas tan tempranas quién iban a ser los de más o menor potencial. Entonces creamos modelos más estadísticos donde empezamos, de cierta manera, entregando tickets bien pequeños, un volumen entre 15 a 20 startups, y a medida que iban logrando hitos, iban mostrando validación, podían acceder hasta 60 millones y luego hasta subsidios de 120 millones de pesos, que nos llevó en 5 años a poder invertir y apoyar a más de 120 startups con financiamiento, que es una cifra muy, muy grande, considerando que acá no estoy sumando a los extra que apoyamos con metodología, con mentoría, con otros servicios, que eso ya han pasado los 500 emprendimientos.
Y eso nos permitió finalmente también agarrar un know-how único de entender, oye, cuáles son las falencias de los emprendimientos en etapas tempranas, cuáles son los talones de Aquiles, qué son lo que están buscando los inversionistas, las cosas, cómo poder prepararlos para levantar capital, entender un poco también cuáles eran estas métricas o indicadores que nos permitían decir, oye, saben que estos emprendimientos tienen alto potencial, efectivamente vale la pena poder invertir en ellos. Y fuimos creando también todo un ecosistema en torno a esto. Y no solamente nos quedamos apoyando a los emprendedores, como mencionaste, Pablo, también apareció el mundo de los mentores. El 2016, principio del 2017, creamos una red de mentores propia, que también en ese momento fue apoyada por Corfo, donde creamos una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez, no solo para crear una red de mentores, sino también crear un programa de certificación internacional de mentores, que ha sido impresionante. Nosotros ya estamos llegando a casi 400 mentores certificados de más de 7 países de Latinoamérica, en conjunto con la universidad, porque también buscábamos profesionalizar ese rol del mentor. Es decir, cómo hoy día un mentor también tiene, más allá de, obviamente, la expertise que puede tener en su rubro, de cómo puede apoyar y generar valor hoy día a los emprendedores de una mirada mucho más integral. Y la tercera patita fue todo el mundo corporativo, y ahí es donde la relación con Microsoft hacía aún mucho más sentido, y también tomando las propias capacidades de Imagine y de los socios de Imagine, que todos los socios de Imagine son emprendedores y empresarios del mundo de la tecnología, socios que también venían con experiencia en el tema de consultoría en transformación digital e innovación, y así fue como nos acercamos también al mundo corporativo, partiendo por un lado con todo lo que era los procesos de innovación abierta. Yo creo que fuimos la primera incubadora y aceleradora en Chile en hacer procesos de innovación abierta. Hoy día llevamos más de 25 procesos que hemos corrido, y con Microsoft hoy día estamos haciendo, que podemos profundizar después, el primer programa de innovación abierta en Latinoamérica, que estamos en 6 países con 14 corporativos haciendo este modelo. Y al final tomamos todo esto, y es decir, oye, por un lado teníamos la experiencia trabajando con emprendedores en etapas tempranas y en etapas más avanzadas, teníamos toda esta metodología de mentoring, de advisory, entendíamos cuáles eran los dolores hoy día de la industria trabajando con corporativos, y eso fue lo que nos animó, y también de cierta manera a salir de nuestra zona de confort de crear este fondo de inversión. Es decir, no nos queríamos quedar pegados a depender de una política pública, es decir, al final cada 4 años viendo de cierta manera qué rol le quería dar la Corfo a la incubadora y a la aceleradora, que cada vez han tenido un rol más de prestador de servicios, más que un rol activo o orquestador del ecosistema, y nosotros de cierta manera decíamos eso, nos vemos que ahí está el potencial de una incubadora y una aceleradora, se pueden hacer cosas mucho más potentes, y por eso también decidimos dar este paso y crear nuestro primer fondo de inversión. Y Javier, bueno, y entrando directo al fondo, ¿cuáles son las principales características del fondo? ¿Cómo lo constituyeron? ¿Dónde lo constituyeron? Si me puedes hablar algo de los aportantes. Como yo te contaba, tenemos muchos emprendedores también escuchando, que les va a interesar mucho saber qué tiene que cumplir un emprendedor para eventualmente ser financiado por el fondo. Sí, mira, este fondo está enfocado en etapas SEED. Ahora, la definición SEED gringa, porque acá siempre entramos como, claro, cuando uno mira el capital semilla de Chile, muy asociado a Corfo, entonces uno piensa en cifras muy chiquititas, ¿no? Esto estamos hablando de ticket promedio entre 200 a 400 mil dólares como ticket inicial de inversión. Un tema interesante, este fondo está constituido en Estados Unidos, no está constituido acá en Chile, y eso principalmente porque nosotros esto lo vemos como una estrategia de mediano a largo plazo. Nosotros no queremos hacer solo un fondo, sino queremos hacer sucesivos fondos de inversión que cada vez de mayor tamaño, lo cual nos permita de cierta manera también cada vez poder llegar a una mayor cantidad de emprendimiento y también ir aumentando el tamaño del ticket en el futuro. Este es un fondo que está focalizado en identificar startups en la Alianza del Pacífico, no solo en Chile, que estén alineados a 2 focos principales. Uno, que es el Future of Work, que está asociado a todo el tema de productividad y personas. La pandemia, aparte de perder más de 26 millones de empleos en Latinoamérica, nos llevó también todo el tema de reconversión. O sea, hoy día el tema de la transformación digital no ha cambiado solo hoy día que muchos estemos en un modelo híbrido, en un modelo completamente remoto, sino que también la forma de hoy día de operar ha cambiado, la forma de relacionarse con los clientes, y hay que tomar en cuenta que hoy día la productividad de Latinoamérica de las empresas es menos de la mitad que el promedio de la OCDE. Entonces, ahí hoy día la tecnología puede jugar un rol muy, muy importante en eso, y por eso el Future of Work lo vemos en temas, por ejemplo, HR Tech, EdTech, digitalización de pyme, inteligencia artificial y Big Data aplicada, y todos los modelos SaaS B2B son, por ejemplo, bajadas de ese pilar.
Y el segundo pilar está asociado al Future of Finance, entendiendo hoy día las grandes oportunidades que presenta la región en el mundo financiero, y ahí vemos temáticas como infraestructura financiera, todos los temas asociados también a inclusión financiera, que tiene un rol de impacto muy fuerte, y todo lo que es pagos y blockchain. Entonces, eso soy hoy día un poquito las bajadas del fondo. En un poquito más, este fondo recién se oficializó o se formó legalmente en enero, es decir, llevamos 2 meses recién de operación. Ahora vamos a tener nuestro primer comité de inversiones la próxima semana, así que esperamos ya poder confirmar las primeras inversiones del fondo, pero en estos 2 meses hemos sido capaces ya de mapear cerca de 50 startups que hacen match con la tesis del fondo de más de 4 países, así que estamos bien contentos. Y bueno, este año parte del objetivo es seguir identificando a estas startups y seguir también obviamente creciendo el fondo para poder ojalá tenerlo cerrado a fin de año. Y Javier, y un poquito algo que quedó dando vuelta en la pregunta de Pablo, si es que se puede saber, ¿quiénes son los limited partners, los aportantes del fondo? No se puede decir con nombre y apellido por tema de confidencialidad, pero dar perfiles. Hay, por ejemplo, hoy día Imagine por un lado, y los socios de Imagine que creen en el proyecto hoy día están jugando un rol importante. También, por ejemplo, tenemos personas, ejecutivos actuales y anteriores de Microsoft, no solo de Chile, sino también internacional, que eso nos da un respaldo súper fuerte, porque también hay, de cierta manera, han visto estos 8 o 9 años de relación y han creído en el proyecto. Tenemos también emprendedores tecnológicos. De hecho, un founder de uno de los unicornios de Chile también invirtió. Tenemos hoy día también, por ejemplo, partners y consultores de las Big Four que están muy metidos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial, y también gente de alto patrimonio que hoy día lo interesante es que están metiéndose a este mundo del emprendimiento, que están empezando a diversificar, saliendo de lo tradicional, que es meter el dinero en el mundo inmobiliario, en la bolsa, sino que están empezando también a diversificar su estrategia. Así que ahora estamos ya obviamente llegando también de cara a los futuros closing al mundo un poco más corporativo y family office. Y ahí, Javier, se habla mucho de este concepto de smart money, de lo que qué es lo que ustedes ofrecen y cómo se refleja esa experiencia de haber sido una incubadora, una aceleradora, de haber tenido modelos corporativos de innovación abierta con distintas empresas, cómo toda esa experiencia se materializa en la propuesta de valor que ustedes le hacen a los emprendimientos, más allá del financiamiento propiamente tal. Súper buena pregunta, Fernando, porque yo creo que eso es algo que también le ha hecho sentido a la gente que ha querido invertir en el fondo y también a los emprendedores que hemos estado contactando, que de cierta manera, si bien el fondo per se no lleva a las startups a vivir un programa de aceleración y incubación, porque no es el core, sí tomamos y tenemos esa oferta de servicios disponibles para los emprendedores. Entonces, de cierta manera, nosotros buscamos ser un VC muy hands-on, de estar ahí con los emprendedores. No esperamos estar sentados una vez en un advisory board o en un directorio pidiendo reportes, sino que poder ayudar a los emprendedores a crear su estrategia, a definir cuál es el mejor modelo comercial de internacionalización, a poder muchas veces ayudarlo a definir cuál es la estrategia, cuál es el roadmap de crecimiento. Y yo creo que eso le ha hecho mucho sentido también a los emprendedores, porque de cierta manera nosotros no tenemos que salir a buscar gente externa que nos ayude a poder entregarle todo este valor a los emprendedores, sino que tenemos este know-how en el equipo, en nuestras propias redes, hemos creado metodología. Hoy día hemos apoyado a muchos emprendedores a levantar series C, serie A, series B, incluso de nuestro portafolio de la incubadora, y también todas estas redes que ha ido generando Imagine. Nosotros hoy día, si bien obviamente el foco del fondo ha estado más en la Alianza del Pacífico por el conocimiento de mercado, nosotros ya estamos trabajando con alianzas en Estados Unidos. Yo creo que un tema súper destacable ha sido el VC Lab, que VC Lab es la primera aceleradora del mundo de Venture Capital, que está en Silicon Valley, que está apoyada por el Founder Institute. El fondo, de cierta manera, lo creamos y fue impulsado por haber participado de ese programa de aceleración, donde entraron cerca de 250 GPs, o sea, de administradores de fondos de ese programa. Solo 40 fuimos capaces de terminar el programa. Hoy día son Venture Partners del fondo, y eso también hoy día, obviamente, nos da un know-how y redes de primer nivel. Pero también Imagine, hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en Alemania, con partners en el Medio Oriente, en Singapur, que ojalá pronto vamos a tener noticias de un programa de soft landing y de innovación abierta con Singapur, con Nueva Zelanda. Entonces, todas estas cosas que ha ido construyendo Imagine, yo creo que eso también es lo que ve el valor del emprendedor, que es mucho más allá de la inversión que podamos hacer,
uno, que tenemos a disposición y ganas de ser un partner más y de estar muy de la mano trabajando, pero también tenemos todos estos recursos, partners y alianzas disponibles para ayudarlo en su proceso de crecimiento. Oye, Javier, y antes de hacer la otra pregunta, me acordé de una anécdota. Uno de los viajes de programa de innovación abierta, ustedes lo hicieron en Emiratos Árabes, bueno, hay que ver. Sí, en Arabia Saudita, más extremo todavía. Más extremo todavía. Sí, oye, a donde llega la red. Pero mira, mi pregunta iba a lo siguiente. Tenemos un montón de emprendedores escuchándonos. ¿Qué recomendaciones, 3 o 4 tips, o los que tú estimes, Javier, debieran ellos tener presentes para el momento de hacerle un pitch a un Venture Capital, como por ejemplo Imagine Venture Fund? Mira, yo creo que lo primero que tienen que tener muy, muy claro los emprendedores cuando ya se acercan a un fondo de inversión es tener claro un roadmap. Es decir, tienen que saber qué es lo que buscan hacer, cuáles son los hitos que buscan lograr, qué quieren hacer con esos recursos. Porque también cuando nos llegan emprendedores muchas veces como con, ok, hacernos un pitch de lo que hacen, pero no tienen claro lo que viene, al final un inversionista lo que está invirtiendo es en los próximos 5 o 7 años de la startup. Por lo tanto, esa visión la tiene que tener muy, muy, muy clara, y eso es algo que nosotros le pedimos mucho a los emprendedores. Obviamente, que es lo segundo que yo diría muy importante, tener claro sus units economics. Es decir, tener muy claro hoy día los indicadores claves de su negocio, porque muchas veces pasa eso, que claro, no solamente a veces los ingresos son el gran indicador que estamos buscando, hay que entender hoy día cómo se están moviendo distintos indicadores que nos muestran, por ejemplo, la recurrencia, que nos muestran qué tan eficiente están captando nuevos clientes, cuánto les está dejando un nuevo cliente. Por lo tanto, eso también nos da luces, porque eso puede pasar. A veces son startups que tienen poca facturación, que no tienen tanta atracción, pero que uno empieza a mirar sus métricas y en verdad están teniendo crecimientos exponenciales muy interesantes, y eso obviamente a uno como inversionista le llama mucho la atención. Y lo tercero es obviamente tener un equipo con las capacidades muy claras. Para nosotros, por ejemplo, si no hay un founder TI o un founder tecnológico en el equipo, es un red flag y probablemente no invertiríamos en una startup así, pero también que el resto de los founders sean súper complementarios. Entonces yo diría que esas son 3 cosas como claves que vemos en un principio al momento de poder decidir avanzar o no en analizar a los emprendedores. Perfecto. Oye, Javier, sé que se nos pasó volando la hora del primer bloque. Vamos ahora a nuestra segunda pausa musical, pero la invitación es que todas nuestras auditoras y auditores se queden, porque volvemos en este segundo bloque a nuestra conversación con Javier Cueto. Vamos a seguir hablando de ecosistema, ya quizás no tan en foco con el fondo, pero sí las otras cosas que hace Imagine, y bueno, pues la opinión muy importante de Javier sobre todas las temáticas que conversamos jueves a jueves. Así que vamos y volvemos, no se vayan. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.